consuma, yo tengo una fábrica X y consumo, por decir, 1000 kWh, por poner una cantidad redonda, ¿no? Y produzco 1000 unidades de un producto. Entonces de repente al siguiente mes consumo 1200, pero produzco 2000. Entonces si uno analiza solamente el consumo de energía, llegaría a una conclusión de que, wow, estás mal porque estás pagando más energía, has pagado 1200 versus las 1000 que pagaste el mes pasado. Pero no es así, porque yo, si bien he consumido 200 kWh más, estoy produciendo 1000 unidades más, por lo tanto mi indicador ha mejorado, entonces estoy mucho más eficiente, ¿no? Entonces, ojo, no confundir lo que es eficiencia con lo que es un dato aislado de consumo, ¿no? Entonces muchas veces un dato aislado de consumo no nos indica si es que hemos mejorado o hemos empeorado, porque al final lo que queremos saber es si hemos mejorado o hemos empeorado. Entonces para eso se usan los índices de consumo. Hay gente que le llama ratio, indicadores, consumos específicos, dependiendo. En realidad lo interesante es que es un cociente, ¿no? En contabilidad se le llama ratios. ¿Qué cosa es? Un consumo específico es un consumo de energía por unidad de producto, puede ser uno. Ahora, así como en contabilidad, no sé si acá hay contadores, hay una serie de ratios, también en energía podemos generar una serie de ratios, ¿no? Podemos generar kilowatt-hora por decir, en una clínica, por pacientes, ¿no? Por pacientes que han ingresado en el mes. Podemos generar un kilowatt-hora de repente por cantidad de trabajadores. Podemos generar kilowatt-hora y así, lo que se nos ocurra, ¿no? Pero la idea es generar un ratio que nos indique lo mejor posible si estamos mejorando o empeorando nuestra energía. Ahora, para esto no hay una fórmula única, porque cada empresa tiene que más o menos primero saber qué cosa es un ratio, cómo generarlo y de acuerdo a eso ver cuál es el que más se adapta después al análisis que vamos a hacer, ¿no? Un dato que normalmente es importante es este, ¿no? Porque normalmente si yo soy una empresa que produce, una industria, normalmente tengo un consumo de energía y tengo una cantidad de productos que produzco. Puede ser ventas totales también, hay un indicador importante a veces que se saca consumo de energía por dólares vendidos, por decir, ¿no? Si soy una empresa comercial, ¿no? Entonces así podemos generar una serie de ratios. Entonces, la importancia de estos ratios, ¿cuál es? Como le dije, hay por ejemplo en el caso de hospitales, ¿no? Kilowatt-hora por cama, ¿no? Galón de combustible por cantidad de camas, kilowatt-hora por cantidad de pacientes, galón de combustible por cantidad de pacientes. En una lavandería también he puesto un ejemplo, ¿no? Kilogramo de vapor por kilogramo de trabajo, y así, una serie de ratios, ¿no? Ahora, ¿cuál es el que más me interesa? Va a depender del tipo de análisis que voy a hacer, ¿no? Pero algo que es importante siempre es tratar de identificar de todas maneras un ratio de este tipo. Este es otro indicador que es importante también. Este es un indicador ya de la manera como estamos consumiendo nuestra potencia, o sea, nuestra demanda máxima. Recuerdan que lo que nos cobran en potencia es el pico, ¿no? O sea, lo que generemos, el máximo que generemos durante el mes. Entonces, el factor de carga es un indicador que nos va a dar una idea de cómo estamos en cuanto a eficiencia de picos, ¿no? Entonces ahí más o menos lo he definido, ¿no? En una curva tiempo-potencia. Una curva tiempo-potencia tenemos las potencias instantáneas, que es la que van generando la curva. Y el área que está por debajo de esa curva es la energía que vamos consumiendo. Por eso es que es acumulativa. A mayor área, mayor consumo. El otro caso no. El otro caso me genera una potencia a un cierto nivel. En este caso está en 70 al máximo, ¿no? Está en 70. Entonces, si yo pudiera anular, por ejemplo, ese pico estaría por debajo de 60. ¿No? Y si ustedes tuvieran acceso a la curva de consumo de sus plantas, se van a dar cuenta que ocurre cosas parecidas. O sea, sus picos muchas veces son ineficientes, ¿no? Porque lo están pagando por pequeños intervalos de tiempo cuando se pueden controlar. Entonces, ¿qué me indica este factor? Este factor me indica qué tan cercano estoy yo al ideal, que es plano, ¿no? Es un rectángulo. Lo ideal sería un consumo rectangular, a la altura de 60, ¿no? Donde yo prácticamente no tengo picos, tengo un rectángulo de área. Entonces, por eso es que el factor de carga está definido como los kilowatt-hora, que es el área verde, entre la potencia máxima, en este caso 70, por
el tiempo total. Claro, porque la potencia por el tiempo total es el rectángulo ideal y el otro es el consumo real. Entonces, eso al final por 100, eso me da, en este caso le he puesto por 30 y por 24 porque analizamos un mes. Este análisis lo podemos hacer por una semana o por un día, dependiendo de qué tanto registro tengamos. Entonces este factor de carga me va a dar un porcentaje que va a estar entre 0 y 100. En la medida que yo me acerco al 0 soy más ineficiente, o sea, en la medida que este porcentaje se acerca por debajo de 100, significa que yo tengo grandes picos. Y en la medida que yo me acerco, ¿cuál es el 100%? El 100% es el rectángulo. Es el ideal. Por supuesto que es el ideal porque es algo que no, es imposible que una planta sea plana, ¿no? Pero sí hay plantas, por ejemplo, que se manejan en el orden del 95%, 90%, son plantas prácticamente planas, que no tienen mayor cantidad de picos. Ahora, ¿cuál es el factor de carga ideal? Tampoco hay una respuesta exacta, ¿no? Va a depender de la manera de consumir, de la manera de producir de cada planta, ¿no? Ese es un dato que normalmente nosotros tenemos que generar un historial para más o menos ver, en la medida que tomemos medidas de mejora de pico, por ejemplo, uno de los primeros síntomas que vamos a ver es que nuestro factor de carga va a mejorar. ¿Qué significa que va a mejorar? Que va a aumentar. O sea, por decir, si estamos en el orden de 50, 45%, vamos a estar por encima, supongamos, si subimos a 60%, significa que estamos mejorando, estamos quemando los picos. Estamos generando una curva un poquito más rectangular. Entonces, este es un indicador importante, que también se lleva mes a mes. Esto lo vamos a llevar también mes a mes. Ya con esto vamos a terminar para hacer ¿no? ¿Por qué? Porque todos esos datos también los tenemos en la facturación. El kilowatt hora total lo tenemos en la facturación. El P máximo lo tenemos en la facturación. Bueno, y el 30 por 24 dependiendo del mes, ¿no? Entonces podemos generar un factor de carga cada mes. Entonces generar un historial para ver cómo va variando este factor, ¿no? Y eso nos va a indicar si vamos mejorando o vamos empeorando. Claro, porque como comenté antes, uno de los objetivos de un control de energía es administrar bien. Y para administrar yo necesito datos que me sirvan para retroalimentarme. Claro, yo tomo una medida X, cualquier medida que yo tome de mejora de eficiencia, en general eso se ve para mantenimiento, para cualquier campo. Yo cualquier medida que tome necesito después evaluarla. Para evaluarla necesito tener algo que me indique, que me mida lo que ha ocurrido, ¿no? ¿Por qué? Porque yo necesito luego retroalimentarme. Claro, si no tomo una medida, no sé si me ha ido bien o me ha ido mal, al siguiente mes digo, esto está por las puras, ¿no? No sirve para nada. Entonces yo necesito saber, tomé una medida, ¿no? Entonces cómo varió mi factor de carga, cómo varió mi indicador energético, de repente mi consumo específico de energía eléctrica. Entonces de acuerdo a eso voy haciendo los ajustes. Entonces voy retroalimentándome y voy mejorando mi administración. Claro, porque vamos a hablar bastante del tema de administración. En realidad lo que queremos hacer, si queremos controlar, es administrarnos bien. La energía, como cualquier cosa, hay que administrarla bien. La importancia de este indicador, como le dije, es un dato que nos va a servir para ver si estamos mejorando o empeorando, ¿no? En la medida que nos acerquemos más al 100, es una mejoría. En la medida que nos alejamos más, se supone que estamos empeorando, ¿no? Ahora, ¿en qué valor nos ubicamos? Ya depende de cada planta, por eso la importancia del historial. O sea, si ustedes pudieran agarrar y ir para atrás con por lo menos 12 recibos, ¿no? O 24 recibos últimos y comenzar a hacer este cálculo, ¿no? Hacer una tablita Excel. Después voy a mostrar algunas tablas en la práctica más o menos para que ustedes la sigan. Este es otro dato importante cuando yo quiero, ya estamos hablando de control de energía, ¿no? Mejora de eficiencia. Entonces un dato, el diagrama unifilar. Ahora, no el eléctrico, ¿eh? Porque también hay diagramas, normalmente lo que tenemos en la medida planta es el diagrama unifilar eléctrico, con 40.000 detalles, ¿no? De cualquier diagrama eléctrico. En este caso lo que queremos en un diagrama unifilar de distribución de potencias es un diagrama sencillo, pero que me indique exactamente cómo se me está distribuyendo mi consumo, mis potencias, a nivel de mi planta. Este diagrama va a depender planta a planta, edificación a edificación, dependiendo de la cantidad de niveles que tengan, ¿no? Hay plantas que tienen un solo transformador, hay plantas que tienen 4 transformadores, ¿no? Dependiendo, entonces, pero básicamente la forma siempre es piramidal, normalmente es piramidal, ¿no? Comienza en la alimentación normalmente principal, que puede ser una, en algunas plantas son 2 alimentaciones, 3 alimentaciones, ¿no? En este caso es una pequeña planta, un ejemplo,
de una sola alimentación, con un solo transformador, con un tablero base, donde se tiene las dos potencias principales y a partir de ahí otros tableros, ¿no? Ahora, ¿qué tan grande es este diagrama? Ya cuando veamos los casos vamos a ver varios tipos de diagramas, ¿no? Va a depender de la cantidad de consumidores que tengamos. Ahora, ¿qué tanto detalle, hasta cuánto bajar en este tipo de diagramas? Depende también del control que vayamos a hacer, ¿no? ¿No? Por ejemplo, supongamos que esta planta, este PA1 puede ser un motor grande o puede ser de repente una línea de producción. ¿De qué va a depender? Supongamos que sea una línea. Normalmente cuando yo produzco, muchas veces lanzo la línea completa, no lanzo la línea medias. Entonces de nada me sirve desgastarme teniendo consumos de repente en 3 motores que siempre arrancan juntos. Entonces de repente la línea cuando arranca va a consumir toda la línea. Entonces por cuestión de resumen yo prefiero tener solamente un PA1, ¿no? Una potencia que me da el consumo de esa zona, ¿no? Entonces si yo quisiera por ejemplo hacer un monitoreo centralizado y tener un sensor de potencia, me interesa censar la potencia de la línea, no me interesa los otros motores, ¿no? ¿Por qué? Porque simplemente cuando consuma va a arrancar la línea y cuando arranque la línea me va a arrancar pues toda la línea de motores de esa línea. Entonces en base a eso es lo que yo voy a decidir cómo voy a hacer o qué tan detallista voy a hacer en este tipo de diagrama. Pero este diagrama lo pongo porque es muy importante, ¿no? Partimos cuando comencé la charla donde les dije la importancia para cualquier control de energía que yo quiera implementar es conocer, ¿no? Y uno de estos conocimientos es saber cómo se está distribuyendo mis potencias, eso es fundamental, ¿no? Porque yo puedo tener el dato ya, mi potencia de mi planta es 200 kilowatts. Pero el dato que más me interesa ya, esos 200, cómo se están yendo, porque al final a mí lo que me cobran es cómo se combinan todas esas cargas que están debajo de la pirámide, ¿no? Entonces, a medida que yo tenga pleno conocimiento de eso y de ello, me va a ser más fácil administrarlo, ¿no? Entonces, por ejemplo, si yo quiero entrar a un sistema de monitoreo donde quiero tener varios controladores, para efectos de tener las diferentes potencias y sobre esas actuar sobre diferentes consumidores, entonces me va a interesar saber cómo está el diagrama para poder saber dónde ubico medidores o sensores de potencia, ¿no? Entonces este diagrama es fundamental. Entonces en cualquier auditoría energética que uno haga, ¿no? O cualquier control que uno quiera implementar, lo primero es conocer, ya, primero mi diagrama unifilar. Agarrar mi diagrama eléctrico, ¿no? Chequear y hacer inspección ocular, porque esto se arma ocularmente, no hay otra forma. Entonces comenzar la subestación principal, ¿dónde queda? Me sitúo en la subestación principal. Veo tableros y ahí felizmente que es fácil, en realidad visualmente se ve, ¿no? Ubica las barras de alta, de ahí ubicas los transformadores, las salidas, de ahí ubicas el tablero y en cada tablero vas a ir ubicando los consumidores. Vas tomando nota, el que no sabe lo pruebas por prende y apaga en la medida que se pueda, ¿no? Porque muchas plantas antiguas a veces uno no sabe para qué los interruptores y dice, ¿qué será esto, no? Entonces en la medida que yo vaya identificando plenamente cada consumidor, me va a ayudar a ¿qué? A administrar mejor, ¿no? La base de cualquier administración es el conocimiento de lo que está ocurriendo. Si yo conozco poco, voy a administrar mal. En la medida que yo conozca más, voy a administrar mejor. Entonces, este diagrama es importante. Luego este tema también lo he puesto ahí porque la compensación de energía reactiva, de repente muchos la conocen. A nosotros nos cobran la potencia activa, o sea, normalmente el kilowatt hora es el P, ¿no? Que es la energía que, por eso se llama activa, que es lo que realmente está consumiendo nuestros equipos, ¿no? Pero para que consuman eso, normalmente, ¿qué tenemos? Nuestro sistema eléctrico genera una ineficiencia, ¿no? En realidad el Q es una ineficiencia. ¿Por qué? Porque cuando generan los generadores de electricidad, no sé si han visto sus transformadores, dato de placa, ¿tu trafo de cuánto es? Te dice, no, uno no dice de 500 kilos. ¿De cuánto es su trafo? De 500, ¿qué? kVA, ¿no? Entonces, normalmente cuando uno genera, o sea, cuando yo tengo un generador también, normalmente, ¿qué hago? Cuando la generación eléctrica se habla también de kilovoltio amperio, ¿no? Entonces, cuando se genera y se envía esa energía, internamente nosotros usamos P, pero generamos este Q, que se genera en forma de corriente reactiva. ¿Esa corriente qué hace? Uno, me calienta mis cables, porque es una corriente.
entonces me genera pérdidas, ¿no? Y dos, hace que el generador me tenga que entregar más S para que yo pueda consumir P. Entonces hay un desmedro ahí para el generador, por lo tanto esos nos cobran. Entonces debido a esa ineficiencia el generador dice, está bien, entonces tú tienes que mejorar tu eficiencia, pones tu banco. Si no pones tu banco yo te cobro, ¿no? Porque eso yo tengo que recuperar la plata que estoy perdiendo, pues yo genero S. Y tú solamente consumes P y me estás generando Q que me está malogrando, ¿no? Los circuitos. Entonces, ¿qué hago? Te cobro. Entonces nos cobran la energía reactiva, que es el tercer sumando que veíamos, ¿no? Energía reactiva. Ahora, ¿cómo compensamos eso? Con banco de condensadores. Bueno, todo el mundo debe haber escuchado los bancos de condensadores, ¿no? Que hace todo lo contrario de lo que hace el motor, ¿no? El motor me mueve, o sea, me desfasa voltaje y corriente y el condensador lo regresa. Entonces, tantos motores se van conectando, tantos condensadores comienzan a conectarse, ¿no? Por eso que normalmente cuando hacemos un banco centralizado, por eso se habla de banco de condensadores, son varios condensadores en paralelo. Entonces, en la medida que se comienzan a conectar las cargas, también se conectan los condensadores. Se comienzan a desconectar, se desconectan. ¿Para qué? Para la idea es tener ese Q con un valor tolerable. ¿Cuál es ese valor tolerable? El 30%, ¿no? Entonces, si ustedes dividen en su facturación los kilowatt-hora entre los kWh, que es dato de recibo, eso le da un porcentaje. Por debajo del 30% no se paga. A partir del 30% pagamos ese excedente, ¿no? Si nuestro cociente es 31%, entonces ese 1% vamos a pagarlo al valor de tarifa de regulado, ¿no? 0.04 creo que está actualmente. Entonces pagamos esa ineficiencia. Entonces nuestro banco debe estar diseñado de acuerdo a la cantidad de cargas que tengamos. ¿Para qué? Para tratar de mantenernos por debajo de ese 30%. Ahora, por supuesto que cuando hablamos de plantas industriales, a veces es más eficiente tener también bancos centralizados. O sea, en cambio, cuando tengo motores muy grandes, esa corriente reactiva que genera el motor para funcionar, si es muy grande me va a generar problemas en mi circuito, pérdidas y una serie de problemas, porque es una corriente adicional que estamos metiendo a los cables. Entonces, en este caso, motores grandes es conveniente compensarlos al costadito del motor, ¿no? De tal manera que esas corrientes grandes no entren al circuito, ¿no? Y ya lo que falte lo hacemos en forma centralizada. Entonces, estos ya son detalles de compensación. Ahora, cuando estamos hablando de control de energía, estamos pensando que nuestra planta o nuestra empresa o la edificación que estemos analizando tiene una serie de consumidores. Entonces es importante también partir más o menos, o sea, en grandes grupos los consumidores, ¿no? Eso va a depender de cada tipo de planta, si es planta industrial, si es un edificio de oficinas, o de repente si es un club. Entonces normalmente ahora, ahí he puesto algunos datos. Producción, por ejemplo, normalmente podemos partirlo, ¿no? Si es una planta, por ejemplo, tenemos zona de producción. Entonces ahí tenemos involucrados, por ejemplo, todos los aparatos que directamente afectan al proceso productivo. Normalmente este tipo de consumo de energía es variable. O sea, varía de acuerdo a la producción. Más producción, más consumo. Menos producción, menos consumo. Tecnologías intersectoriales y de servicios son también todo lo que es equipamiento que está ligado, pero no directamente produce, sino está ligado a diferentes consumidores. Por decir las calderas, ¿no? Equipos de refrigeración, compresoras, algunos equipos de iluminación, aire acondicionado, red de transporte, ¿no? Y también puede haber un rubro otro, que a veces puede ser, por ejemplo, lo que es área de oficinas, ¿no? De repente área de oficinas lo podemos desligar. Ahora, ¿cómo parto yo en mis áreas de empresa? Ya depende de cada empresa, ¿no? O sea, este es un ejemplo para que tengan una idea. O sea, hay que dar cierta pauta, ¿no? Entonces, yo soy una empresa, por ejemplo, de fabricante. Entonces, si yo fabrico, de hecho, que voy a tener mis líneas de producción. Entonces, tengo consumidores directamente ligados a mi producción, ¿no? Ahora, ¿por qué separo eso? Porque es importante, porque normalmente mi consumo de producción normalmente es variable, o sea, va a depender de mi producción. Mi consumo en tecnologías intersectoriales y de servicios tiene un componente variable y un componente fijo. Y normalmente en el rubro otros, a veces todo lo que eso, muchas veces ya es un costo fijo. O sea, independientemente de lo que yo produzca, hay consumos que son iguales independientemente si yo produzco o no produzco, ¿no? Por decir, todo lo que es en una empresa, por ejemplo, industrial, todo lo que es, por ejemplo, el área de oficinas administrativas,
eso va a consumir independientemente de esté produciendo o no, ¿no? Entonces es importante saber cuál es variable fija y cuál es variable, cuál es fijo y cuál es variable, ¿no? ¿Para qué? Para, en el caso, pues, esto es importante en el caso de costeo, cuando veamos un poquito más lo que es administración, cuando uno quiere costear, ¿no? Porque hay costo fijo y costo variable. Circuitos energéticos eficientes, es algo también que normalmente se usa bastante, bueno, la palabra eficiente. No. Básicamente es aquel que aprovecha la máxima cantidad de energía contenida en él y evita desperdicios, ¿no? O sea, usar la energía con eficiencia es usar exactamente lo que requiero, ¿no? Porque muchas veces usamos más de lo que requerimos. Entonces, en la medida que un circuito saque provecho y use al máximo de esa cantidad de energía, entonces es un circuito energético eficiente. Ahora, en nuestra planta industrial o en nuestra edificación podemos encontrar diferentes tipos de circuitos, ¿no? Tenemos el circuito eléctrico, que es prácticamente tema de conversación de este seminario. Tenemos el circuito de vapor, también en unos casos tenemos, muchas plantas tenemos vapor. O de repente en los hoteles tenemos también vapor, para todo lo que es agua caliente. Circuitos de gas, ahora que se viene el gas de camisea, hay muchas empresas que ya están consumiendo gas, ¿no? Gas natural, hablando de gas natural, o de repente gas GLP, si es algún combustible. Circuitos de agua, igual, el agua también es un energético. Entonces, en unas empresas más que en otras, pero también es un energético que se consume y que también genera un circuito. Tienes tienes el pozo, tienes la bomba, tienes el circuito de tubería, tienes todo lo que es los accesorios, tienes de repente el tanque elevado, ¿no? Y ahí de repente, dependiendo para qué se usa el agua, todo el circuito. Entonces siempre estamos hablando de un circuito cerrado, ¿no? Normalmente que se alimenta, llega el energético, circula por nuestra planta a los diferentes consumidores. Entonces, en la medida que yo pueda tener un uso eficiente de este energético, soy más eficiente, ¿no? Y ahorro, ¿no? Porque normalmente la mayoría de los circuitos, por ejemplo, el circuito de aire comprimido, está íntimamente ligado al consumo eléctrico, ¿no? Si yo tengo un circuito ineficiente de aire comprimido, voy a tener mayor consumo. ¿Por qué? Porque tengo mis compresores. Entonces, ¿qué pasa? Si yo tengo un circuito, por ejemplo, con fugas de aire, ¿qué va a pasar? Que mi compresor va a jalar más corriente y por lo tanto voy a pagar más, ¿no? Entonces eso me obliga a que los diferentes circuitos que voy a tener en mi planta también influyen en mi circuito eléctrico. Unos más que otros, ¿no? Por decir, un circuito de aire comprimido pesa mucho más que en un circuito de vapor. En un circuito de vapor normalmente el mayor consumidor es el petróleo, dependiendo del gas natural, lo que se tenga quemando, ¿no? El consumo de electricidad en un sistema de caldera, por ejemplo, comparado con un sistema de comprimido es mínimo, ¿no? Tendrás para qué, para básicamente lo que es tablero de control, la bombita del combustible, una que otra bomba por ahí. ¿En qué? En el consumo eléctrico. Entonces, y en general cualquier circuito de energéticos tiene de todas maneras una influencia en la electricidad, ¿no? Sino que en algunos circuitos tiene más influencia que en otras, pero igual siempre hay que analizar, ¿no? En qué medida yo puedo mejorar. En la medida que yo sea más eficiente en alguno de mis circuitos, voy a mejorar también el consumo eléctrico, ¿no? Entonces uno de los objetivos, ¿cuál es? Es rediseñar nuestros circuitos actuales. Muchas veces hay que hacer un rediseño. Un ejemplo concreto es el aire comprimido. ¿Qué pasa? Que normalmente en algunas plantas el más eficiente muchas veces es el de anillo, ¿no? El sistema de anillo. El sistema de anillo es el sistema que sale de un pulmón, ¿no? Tienes el compresor, tienes el pulmón y tienes la línea de aire principal, ¿no? Que recorre todo y regresa nuevamente al pulmón. Y solamente se usa lo que se requiere, ¿no? Entonces, ese es el más eficiente en cuanto a consumo, ¿no? Ahora, dependiendo de la cantidad de presión y de caudal de aire, ya hay las variaciones, pero básicamente es mucho más eficiente que no tener el pulmón. Hay plantas donde simplemente tienes el compresor directamente en la línea y depende de los consumidores, ¿no? Y muchas veces, ¿qué pasa? Que tenemos muchas válvulas, se supone que son válvulas para otra función, ¿no? Por ejemplo, para la purga. Pero al final, ¿qué función cumple? Limpieza. No sé si han observado ustedes en su planta que la típica es limpiarse con el aire comprimido, ¿no? Se pasan su baño con aire y eso es un montón de plata, ¿no? No es su función, o sea, el aire comprimido no es para hacer limpieza, ¿no? Y dependiendo, entonces normalmente se abusa de válvulas. Entonces es preferible que los circuitos cuanto menos accesorios tengan, mejor,
Ahora, para las purgas hay los purgadores, ¿no? Hay purgadores que son en forma automática, te hacen purgado, ¿no? O ubicar las purgas, pero muy puntuales, ¿no? Porque si yo tengo exceso de eso, ¿qué voy a generar? Voy a generar que el personal muchas veces use el aire para otras cosas, ¿no? Entonces, ¿eso qué hace? Eso hace que se caiga la presión. Cae la presión, ¿qué sucede? Más consumo, ¿no? Otro tema importante también en el tema de ahorro de energía es lo que es iluminación. No, en el caso de iluminación también hay un potencial interesante en las plantas. A veces no le prestamos mucha atención porque no, la iluminación es mínima, ¿no? Pero dense el trabajo de hacer mediciones, o sea, cuando hagan una auditoría, si alguna vez la hacen en su planta y tienen los instrumentos como para hacer mediciones, que es como se debe realizar una auditoría. Entonces es importante medir nuestro consumo de iluminación y a veces nos damos con grandes sorpresas, ¿no? Porque la iluminación es un consumo que normalmente, por decir, a las 6 de la tarde prende, por ejemplo, la iluminación de seguridad. Y es una cantidad de kilowatts paralelo, ¿no? Que se va a sumar a la curva, ¿no? Entonces muchas veces tenemos un gran potencial ahí como cambiando lámparas, o sea, usando lámparas más económicas, ¿no? O distanciando más la cantidad de iluminación, ¿no? Entonces eso va a depender ya de cada planta, o sea, qué tanto estoy consumiendo en iluminación y qué tanto puedo mejorar. Igual a nivel interno, en las edificaciones, por ejemplo, es importante la iluminación, ¿no? La cantidad de fluorescentes que podamos tener. ¿No? Muchas veces tenemos fluorescentes, los antiguos, los gordos, esos de 40 watts. Entonces, cuando tenemos más eficientes de 36 o de 32. Entonces, paulatinamente hay que ir cambiando, ¿no? Entonces, hay que ir viendo en qué medida la iluminación, ¿no?, nos puede mejorar nuestro consumo, ¿no? ¿Por qué? Porque mejoramos tanto en la potencia como en la cantidad de horas. En la medida que yo pueda cambiar menos watts, no sé si recuerdan el grafiquito, ¿no? Potencia por tiempo, ese es el kilowatt hora. Entonces, si yo hago un cambio de luminarias donde me ahorro cantidad de watts, estoy bajando el factor potencia. De repente el tiempo va a ser el mismo, pero ya estoy logrando un ahorro en kilowatt hora, ¿no? Y cada kilowatt hora tiene un costo, ¿no? Entonces la iluminación es un tema bastante importante en las plantas. Es más o menos el mismo tema, ¿no? ¿No? Bueno, siempre el tema de horas punta, que siempre lo pongo, ¿no? Es importante, la hora punta, la hora de 6 a 11. Es la energía más cara. Entonces, en la medida que yo pueda, todo lo que yo pueda trasladar de ese horario a la hora fuera de punta, es un ahorro, tanto en kilowatt hora como en kilowatt. Entonces, siempre hay que tener en cuenta que de 18 horas a 23 horas es la energía más cara que tenemos. Entonces, en la medida que nuestra producción o nuestra forma de consumir nos permita salirnos de ese horario, vamos a lograr grandes ahorros. Bueno, cuando hablamos de iluminación también esto lo voy a tocar así rapidito, ¿no? Porque el tema de iluminación es todo un tema, ¿no? La vez pasado un congreso inclusive, hace creo que 3 semanas. En iluminación uno de los factores importantes es el diseño del alumbrado, o sea, porque muchas veces en muchas plantas o en muchos sitios simplemente nos hemos acostumbrado a poner fluorescentes por poner, ¿no? O sea, nunca nos hemos parado a hacer un análisis hoy. ¿Qué tipo de trabajo se va a realizar acá y qué tanta cantidad de iluminación necesito? No, para eso están los instrumentos estos, el luxómetro. Bueno, deben haber escuchado el famoso luxómetro, que te mide la cantidad hablemos cantidad de iluminación, la cantidad de luxes, ¿no?, que tienes en un ambiente dado. Eso va a depender de la distancia y del sitio donde tomes. Entonces, dependiendo de para qué se va a usar ese espacio que yo tengo para iluminar, es la cantidad de luces que necesito. Y en base a eso yo voy a diseñar cuántas lámparas y qué bateaje de las lámparas voy a utilizar. Entonces, muchas veces hay un potencial de ahorro cuando yo hago un análisis de este tipo. Entonces, yo hago un análisis de toda la iluminación interior de toda mi planta y me doy con varias sorpresas que muchas veces estoy sobredimensionado. O sea, tengo más iluminación de la necesaria, por lo tanto estoy gastando más dinero. Entonces, este es un pequeño gráfico que más o menos indica eso, ¿no? Esas son algunas condiciones que tiene una instalación de alumbrado interior. Esto sí lo voy a pasar un poquito rápido, ya lo van a leer después en su material. ¿No?
Niveles de iluminación sugeridos. O sea, el cálculo anterior, más o menos, cuando uno agarra su luxómetro, entonces siempre tiene que tener cierta pauta. Bueno, pero en base a aquello, ¿cómo sé más o menos qué cantidad de luces es recomendable para cada ambiente? Hay tablas ya estandarizadas de este tipo de cosas, ¿no? Por ejemplo, esta es una tabla, ¿no? Niveles de iluminación sugeridos. Son niveles sugeridos, más o menos siempre hay una variación, ¿no? Pero más o menos es para tener en cuenta, ¿no? La cantidad de luxes que me lo da el luxómetro, ¿no? Y más o menos el tipo de recinto. Entonces, en base a eso yo puedo hacer una reevaluación de la iluminación de mi instalación, ¿no? O puedo contratar una compañía que me haga el estudio por último, ¿no? Pero muchas veces acá hay un potencial interesante, ¿no? Que a veces no, lo dejamos pasar por alto, pero en muchas plantas encontramos, o en muchas edificaciones encontramos que tenemos más iluminación de la requerida, o sea, estamos gastando más plata de la necesaria. Entonces tenemos ahí un potencial de ahorro. Consumidores que tenemos en la planta, en la mayoría de las plantas industriales, o en las mismas edificaciones, ¿no? Los motores eléctricos, es lo que más abunda. Es bien difícil que no encontremos un motor eléctrico en una instalación, ¿no? de consumo eléctrico. Entonces, al ser gran parte de los consumidores hay que prestarle la debida atención porque también son grandes consumidores dentro de nuestras plantas. Entonces es un componente que hay que tener en cuenta en cualquier plan de reducción de costo de energía, ¿no? Y dentro de los diferentes motores que pueda tener mi planta, yo tengo el famoso dato de eficiencia de un motor, ¿no? Entonces, a mejor eficiencia, mejor consumo, menos costo. A peor eficiencia, más pérdidas. O sea, en otras palabras, un motor de eficiencia muy baja, gran parte de la energía que le entregamos, claro, porque el motor le llega, te pide energía, ¿no? Gran parte de la energía que le entregamos se va a perder en el camino, se pierde por fricción, por calor, por pérdidas en las diferentes partes del motor. Entonces, ¿cuál es nuestra costumbre? Normalmente, ahora inclusive, esta eficiencia también varía con el mantenimiento del motor, ¿no? Un motor nuevo a un motor que ya tiene varios años de uso es diferente, ¿no? Un motor que ha sido rebobinado de repente N veces, porque ahora la tendencia es a rebobinar N veces, definitivamente su eficiencia ha caído, ¿no? O sea, cada vez que yo rebobino, la eficiencia pierde eficiencia. Entonces, cuando yo rebobino muchas veces, les aseguro que ese motor ya su eficiencia está por debajo del 60%. O sea, en otras palabras, el 40% de la energía que le estamos entregando se está perdiendo. O sea, estamos pagando por energía que no usamos. A diferencia de un motor de 95%, donde prácticamente usamos todo. Entonces, acá este es un pequeño gráfico para indicar cómo es la eficiencia, ¿no? Al final, ¿qué cosa? La red trifásica me entrega una potencia, ¿no? P1, ¿no? En el camino se me van perdiendo, están todas las pérdidas, pierde el estator, todas las pérdidas posibles, mecánicas y por fricción. Y al final, en el eje, que es donde yo ya al final muevo la bomba, muevo el ventilador, dependiendo de qué cosa sea, yo ya tengo la potencia real que está entregando para lo cual fue diseñado el motor, porque yo selecciono un motor para hacer algún tipo de trabajo. Entonces, al final la potencia que realizo es P2. Entonces, ¿cuál es la eficiencia? La eficiencia es el cociente entre P2, eje motor, entre P1. ¿No? Acá sí quiero recalcar algo. Ahora hay mucha gente que dice, bueno, ¿y cómo mido la eficiencia de mis motores? Bueno, para eso necesito instrumentación. Necesito armar un pequeño laboratorio. ¿Qué necesito? Necesito un sensor de RPM para poner a la salida del eje. Necesito un sensor de torque. Todo esto hay en el mercado, ¿eh? Sensor de torque también para poner en el eje. Y necesito un medidor trifásico en la alimentación del motor, ¿no? Con esos tres, yo puedo sacar el dato de eficiencia, ¿no? Claro, con el dato de velocidad angular y torque, saco potencia en el eje. Y por el otro lado tengo la potencia eléctrica, entonces ya tengo la eficiencia. Es una forma de obtener una eficiencia real, ¿no? Ahora, lo cual me demanda armar este pequeño laboratorio, ¿no? O sea, tengo que invertir un poco. O sea, si yo quiero cuando yo quiero hacer control, de todas maneras hay que tener las herramientas, ¿no? Es como el que quiere ir a la guerra. O sea, la guerra de todas maneras tienes que invertir pues, en algo, por lo menos en una pistola, ¿no? Tienes que ir con algo, porque si vas sin armas, ya que te meten ¿no? Al primer balazo mueres. Igualito en esto, ¿no? O sea, si yo quiero mejorar eficiencia, de todas maneras tengo que pensar en instrumentación. Hablamos del diagrama unifilar, por ejemplo, cuando le presenté. Entonces
Entonces, para saber las potencias que tengo, por lo menos tengo que tener una pinza perimétrica, ¿no? ¿Por qué? Porque por lo menos mido mi corriente, lo multiplico por el voltaje, asumo un cos phi y ya tengo por lo menos un dato aproximado de potencia. O tener un analizador si tengo un poquito más de dinero, que me dé ya de frente la potencia. Entonces, de todas maneras, cuando hablamos de eficiencia y control de administración, de todas maneras estamos pensando en tener el instrumental mínimo requerido, ¿no? Y ahí también he puesto algunas recomendaciones, ¿no?, para mejorar eficiencia en motores. Lo importantes en una planta es, hablamos, el circuito de aire comprimido. O sea, estoy tratando de agarrar los principales consumidores. Los compresores. En la mayoría de plantas, es bien raro que alguien no tenga un compresor. O sea, el aire comprimido en gran parte, inclusive gran parte de automatización es neumática. En muchas plantas automatizadas tenemos bastante neumática, ¿no?, en inyectoras. Entonces el aire comprimido prácticamente es un usuario fundamental en la mayoría de las plantas, ¿no? En unas más que en otras, ¿no? Entonces siempre tienes un consumo. Entonces al tener un consumo grande ahí tienes un potencial. Entonces hay que tomar en cuenta también lo que es el compresor. Entonces ahí saca un pequeño resumen. La potencia, ¿no?, básicamente dada por el caudal y el diferencial de presiones. Entonces, esos son los dos factores que me van a influir en mi consumo, ¿no? En la medida que yo requiera más cualquiera de esos dos factores, ¿qué voy a tener? Mayor consumo. Más potencia, y al tener más potencia durante más tiempo, entonces estoy aumentando tanto la potencia instantánea, o sea, voy a pagar más por demanda y más por kilowatt hora. Entonces hay que tener en cuenta esos dos factores cuando yo estoy analizando compresores. Y eso depende mucho del diseño. Muchas veces las plantas nuevas, por ejemplo, plantas antiguas, ¿no?, se ha diseñado un circuito de aire para una cierta realidad, pero en el iterín vamos creciendo y no volvemos a hacer un rediseño. Muchas veces al guerrazo comenzamos a sacar tuberías, comenzamos a tender tuberías y comenzamos a aumentar las pérdidas del circuito. Entonces vamos a tener simplemente, o sea, estamos variando ya las variables de diseño, por lo tanto estamos aumentando los consumos, ¿no? Entonces en un circuito de aire comprimido hay que tener muy en cuenta eso, ¿no? Ahí también he anotado algunas recomendaciones para mejorar la eficiencia del sistema de aire comprimido, ¿no?, que ahorita les he resumido un poco y después lo pueden leer con calma. Los sistemas de bombeo es otro circuito energético que también tenemos presente en la mayoría de las plantas, edificaciones. ¿Quién no tiene un sistema de bombeo? Cualquier edificación tiene bomba y pozo, dependiendo, ¿no? O tiene su cisterna, su tanque elevado y tiene sus diferentes consumidores. Entonces en ese sistema de bombeo tenemos consumidores, tenemos bombas, básicamente, bombas, bueno, los motores de la bomba que son los que más consumen, ¿no? Es el gran consumidor. Y son motores que normalmente prenden y apagan en cualquier momento, cuando lo requiere el nivel de agua. Entonces esos son los motores que muchas veces prenden cuando no deben, ¿no? Entonces a veces un control sobre esos consumidores nos da un gran potencial de ahorro, ¿no? Ventilación, esto también es importante. El aire acondicionado a veces, ¿no?, cuando es para recintos, muchas veces no tenemos un control automático de temperatura y humedad. Entonces usamos el aire hasta congelarnos, ¿no? O sea, ¿por qué? Pues no hay un control. ¿Y eso qué es pérdida? ¿No? ¿Por qué? Porque estamos usando más energía de la necesaria. Entonces, en vez de tener un controlador que me controle qué cosa, me controla temperatura y humedad relativa. Los equipos modernos ya te vienen así, pero en gran cantidad de plantas tenemos muchas veces sistemas de aire acondicionado antiguos que no tienen control. Entonces esos son grandes consumidores, ¿no?, sobre todo en verano, ¿no? Entonces en verano y muchas veces estos consumidores generan picos a la hora de ingresar a trabajar. Eso se ve a veces cuando uno ve el diagrama de carga en algunas empresas, ¿no? A la hora que ingresa, ¿por qué? Porque normalmente cuando ingresan las plantas, ¿no?, comienzan a prender todos los equipos. Y gran parte de los equipos, ¿qué son? La gente que entra a oficinas, pues, aire acondicionado, computadoras, que comienzan a incrementar el valor de potencia. Entonces en sistemas de aire acondicionado y de ventilación hay que tratar de tenerlo bajo control automático. Los equipos modernos ya llevan un control. Entonces tienen que controlar las variables fundamentales de tal manera de que ellos, cuando trabajen, deben consumir exactamente lo que requieren, ¿no? Cualquier trabajo fuera de diseño es un mayor consumo. Por eso es que hablamos en un comienzo que la primera variable que se afecta cuando hay un circuito energético ineficiente, ¿cuál es? El consumo. El consumo eléctrico en este caso.
Ahí también he puesto algunas razones, ¿no? En plantas de frío también, dependiendo, ¿no? Frigoríficos, dependiendo del tipo de uso. En muchas plantas a veces se usa bastante el frío, otras plantas que no usan mucho el frío, ¿no? Entonces algunas razones por las cuales se tiene un bajo rendimiento. La típica a veces un consumidor básico en este tipo de sistema de refrigeración es las puertas herméticas. O sea, el abre y cierre, ¿no? Muchas veces por error, por operación o por comodidad, muchas veces no se mantiene debidamente aislado. Entonces, ¿qué ocurre cuando un sistema que debe estar perfectamente hermético para lograr refrigeración está abierto? Genera más consumo, el compresor trabaja más, entonces el circuito en sí comienza a trabajar más. Entonces también hay que tener en cuenta, ¿no? Es un pequeño croquis de un sistema frío, ¿no? Ahí está la entrada de potencia del compresor. Entonces si yo tengo fugas, ¿no? No tengo un sistema hermético, o ya los sellos de mi puerta ya se vencieron, porque esos sellos se vencieron, entonces ya no tengo ese aislamiento ideal. ¿Qué ocurre? Que voy a tener mayor consumo, la temperatura varía más, entonces por lo tanto el compresor trabaja más y voy a tener mayor consumo. Entonces si hablo de eficiencia del sistema de refrigeración, tengo que pensar en mejorar esto, ¿no? Eso es importante, estábamos hablando de la importancia del mantenimiento, ¿no? Si yo hablo de gestión de eficiencia energética, de todas maneras tengo que hablar de un plan de mantenimiento. O sea, en la medida que yo implemente un sistema de mantenimiento en mi planta o en mi edificación, ¿no? Paralelamente a esto estoy también mejorando mi eficiencia energética, ¿no? Motores mejor mantenidos me van a consumir mejor, ¿no? Un sistema de aire comprimido donde he mejorado mis líneas, ¿no? He quitado las fugas, he anulado líneas muertas, ¿no? Estoy mejorando, ¿qué? Mi eficiencia, porque estoy consumiendo menos, o sea, va a haber menos consumo eléctrico. Entonces, está de la mano el mantenimiento con la eficiencia energética. Este es un costo que muchas veces no tenemos en cuenta. Me imagino que debe haber gente de mantenimiento acá. En todo mantenimiento está involucrado un costo, ¿no? Normalmente en una falla hay el costo de la falla, ¿no? Repuestos, mano de obra o de repente una empresa contratista, ¿no? Pero también hay unos costos ocultos que no tenemos en cuenta, ¿no? Que por ejemplo es el costo de repente de la parada de producción, porque hay un costo involucrado. O sea, cuando ocurre una falla, yo dejo de producir, entonces hay un costo involucrado, ¿no? Otro costo involucrado que también hay que tener en cuenta cuando hay un mal mantenimiento o dentro del costo es, ¿qué costo? El costo de energía. Es un costo oculto, ¿por qué? Porque cuando yo no tengo un buen plan de mantenimiento, ¿qué estoy ocurriendo? Que mis máquinas están trabajando por debajo de su eficiencia, casi a punto de falla. Entonces todo ese lapso de tiempo que trabajan en ese estado, ¿qué voy a tener? Un mayor consumo. Entonces mi costo de energía se está incrementando. Entonces en la medida que yo tenga un buen plan de mantenimiento, ¿no? Voy a tener involucrado un costo de energía más bajo. Esta es una curva donde se trata de ver lo que es el consumo de energía versus un programa de administración energética, ¿no? En la medida que yo implemento un programa de administración energética, donde yo estoy administrando, o sea, conozco mis consumos, he hecho una auditoría, o sea, estoy implementando una gestión en eficiencia energética, lo que estoy logrando es mejorar mis consumos. O sea, al final, cuando yo termino de implementar un programa, lo que voy a tener es un ahorro total de energía. Esto es más o menos lo lógico, lo que hemos venido viendo, ¿no? Igual, más o menos esta curvita también, igual, es el consumo específico de energía, lo que hablamos, el ratio, ¿no? No el consumo aislado, sino el consumo de energía entre algún dato de producción. Entonces, ese consumo específico versus la edad de la instalación. En la medida que la instalación, o puede ser el equipo, puede ser una línea, ¿no? Dependiendo qué cosa se está analizando. Entonces, tenemos la edad, es el tiempo que va transcurriendo desde que el equipo inició sus actividades, ¿no? Inició a trabajar. Entonces, un mantenimiento pobre, por ejemplo, lo que me da es, ¿qué cosa? Un mayor consumo específico de energía. En la medida que yo mejore el mantenimiento, ¿no? Estoy logrando un buen mantenimiento, es una línea más horizontal, ¿no? Donde yo tengo un consumo más controlado. ¿Por qué? Por algo parecido. Entonces yo antes de
Si yo voy a querer implementar una gestión, quiero reducir costos, ya perfecto, pero la reducción es automática. Entonces yo lo primero que tengo que pensar, ya perfecto, primero tengo que, ¿cómo me encuentro? ¿No? Quiero saber cómo estoy consumiendo. ¿Quiénes son mis consumidores? ¿Tengo mi diagrama unifilar? No lo tengo. ¿No? ¿Quién me consume más? Esta línea, esta línea, esta línea, ¿no? ¿Cómo se distribuye mi potencia? ¿Cómo me está cobrando mi suministrador? Ver mis facturaciones. ¿Estoy pagando lo correcto o no estoy pagando lo correcto? ¿No? ¿Cuál es mi plan tarifario? ¿Estoy en el plan correcto o no? ¿No? Si soy cliente libre, tengo un contrato, ¿no? Mi contrato es plausible de negociación para mejorarlo. ¿Cuándo vence mi contrato? Todo ese tipo de cosas yo los tengo que analizar, hacer un estudio de tal manera y todo eso, y a todo ese estudio se engloba con una palabrita que es auditoría energética. Entonces la auditoría energética debe desembocar en un informe, ¿no? Este informe debe más o menos reflejar el estado en que me encuentro actualmente en cuanto a consumo de energía. Y en este caso de energía eléctrica, pues, ¿no? Entonces esa es la idea de una auditoría. Entonces, ¿cuáles son los objetivos? Reducir costos de energía, eso es fundamental. O sea, para eso lo hago, fundamentalmente. Informar a los responsables de empresas acerca de la estructura y suministro y uso de energía en planta, es importante también. Entonces yo tengo un material, ¿no? He investigado cómo estoy consumiendo y sobre eso puedo informar a la gerencia, porque al final de mí a veces no depende. De repente yo soy el jefe de planta o de repente soy el técnico eléctrico, la función que sea. Entonces yo lo que necesito es primero informarme y luego informar a una gerencia las posibles ideas que pueda tener yo, los potenciales de ahorro que haya encontrado. Luego sensibilizar a la gerencia, bueno, ese es un dato también que muchas veces hacemos auditorías, sabemos lo que ocurre, pero no logramos transmitir eso a la gerencia que es la que tiene los recursos para hacernos caso. Entonces es importante también no solamente informarnos nosotros, sino cómo hacer para sensibilizar a la gerencia de que hay potenciales y que podemos ahorrar bajo ciertas medidas. El plan de acción de ahorro energético es fundamental, ¿no? Ese es uno de los objetivos cruciales de cualquier auditoría. O sea, llegar a configurar un plan que me permita ciertas medidas para lograr ¿qué? Lograr el objetivo primordial que era ¿cuál era? Era mejorar eficiencia, reducir costos. ¿No? Uno de esos planes es implementar un sistema de gestión energética. ¿No? Es como cuando uno quiere implementar un plan de mantenimiento también, ¿no? Ha generado todo un plan. Capacitar al personal, igual. Controlar la demanda máxima, en este caso energía eléctrica. Poner metas de ahorros energéticos. Mejorar indicadores energéticos. Crear un historial de consumos. Ahora, por supuesto que para cada ítem hay que darse medidas concretas, ¿no? O sea, yo al comienzo le dije que es fundamental el ahorro de energía sobre objetivos concretos. O sea, hay que tratarse metas concretas, ¿no? Esto también es un pequeño, creo que estamos más o menos en el tema de auditoría, ¿no? Esta es en forma resumida. ¿No? Por ejemplo, un reporte, ¿no? Entonces estamos hablando de esta pirámide, por ejemplo, no son medios. Supongamos que yo implemento, tengo mi diagrama unifilar, tengo las diferentes áreas, las diferentes máquinas, y yo genero ya, de repente, mi diagrama unifilar con mis diferentes consumos. O de repente yo tengo un sistema donde he puesto sensores de consumo, y ya tengo la posibilidad de tener data de consumo de todos mis consumidores a nivel de esa pirámide. Entonces, a partir de ahí, ahora, ¿para qué quiero yo eso? Para generar mis datos, mis tablas, mis índices, ¿no? Ahora, ¿con qué finalidad? Evaluarlo. O sea, si yo genero datos y no los evalúo, estoy perdiendo mi tiempo. Mejor no generemos datos, ¿no? Yo he encontrado a veces en algunas plantas que se llenan, o sea, ya tienen datos, pero no los evalúan. O sea, si yo genero datos, si yo he invertido en un sistema de monitoreo, ¿no? Invierto tiempo en que una persona jale datos, haga su eje Excel. Para solamente generar reportes no tiene sentido. Entonces, por eso le he puesto acá, esos tres es fundamental. Yo tengo primero mi estructura de datos, ¿no? Ahí donde yo tengo mis sensores o hago mis mediciones. Luego genero datos, genero tablas Excel, genero toda la data, ¿no? Mi facturación anterior. Pero lo fundamental de todo esto, ¿cuál es? La evaluación. O sea, yo quiero tener todo eso, ¿para qué? Para evaluar lo que está ocurriendo. Y a partir de ahí voy a generar un programa, ¿no? ¿Y para qué? Para lograr reducir costos. Si yo no hago la evaluación, estoy perdiendo mi tiempo, ¿no? O sea, ¿para qué perder mi tiempo? Pierdo plata, pierdo tiempo en generar datos que al final no los estoy evaluando. Entonces, una generación de datos sin evaluación no tiene sentido, ¿no?
Y a partir de ahí uno puede generar un esquema de organización, ¿no? Como le dije al comienzo, es importante, si yo estoy hablando de administración energética, de mejorar costos, de mejorar eficiencia, solo no lo puedo hacer. Eso sí, métese en la cabeza. O sea, solo si ustedes quieren hacer mejora de eficiencia, pero no tienen el apoyo, o solamente quieren hacerlo ustedes por su cuenta, poco es lo que van a lograr, ¿no? Entonces tienen que generar un ambiente de trabajo en equipo, eso es fundamental, ¿no? Entonces para eso tienen que involucrar a los diferentes personajes que hay en la empresa. Como coordinador de energía soy el ente central. Entonces yo tengo que coordinar con quién. Lo ideal es tener el apoyo de la gerencia, por eso he puesto arriba la gerencia. Ahora, dependiendo del tamaño de la planta, claro, hay plantas pequeñas donde el trato con el gerente general es bien cercano. Hay otras plantas donde de repente a ese nivel es de repente la gerencia de mantenimiento, o de repente la gerencia o la superintendencia de planta, dependiendo del tipo de planta. Pero siempre es importante involucrar al jefe, eso es fundamental, ¿no? O al representante de alguna manera de la empresa, ¿no? Luego tenemos el personal de operaciones, es fundamental, el que opera las máquinas, o de repente los supervisores de turno, que son las personas que al final están en contacto con la producción, que son los que deciden, oye, si hay que hacer o no hay que hacer en una hora determinada, o pueden tomar decisiones de ese tipo. Entonces ellos necesariamente hay que involucrarlos, porque la coordinación para cualquier programa de eficiencia va a ser una coordinación entre el de producción, de repente va a haber una medida la cual va a ser realizada de repente por los operadores, de repente de los tres motores fundamentales. Supongamos un arranque secuencial. Hay que involucrar a quién, a los tres operadores de los tres motores grandes. Porque si ellos no están involucrados, lo mismo que nada. Ahora pueden hacer eso de repente en una hora donde no está el supervisor. Y al final van a generar un alto consumo. Entonces por eso he puesto supervisor. Centro de cómputo también es fundamental porque es el arma que me va a dar. Claro, actualmente tenemos pues una serie de programas, el mismo Excel, que nos va a servir para generar muy rápidamente nuestros informes, ¿no? Para tener los resultados y en base a esos resultados retroalimentarnos. Entonces muchas veces vamos a estar de la mano con el de centro de cómputo para que nos genere de repente un macro, un Excel, ¿no? Entonces le decimos, mira, ¿sabes qué? Yo quiero generar esto, entonces te pueden generar un programita. Entonces por eso es que es bueno ligar al de centro de cómputo. Y el otro que es fundamental es el director de administración de contabilidad porque es el que paga las facturas. Y es el que tiene acceso a las facturas. Muchas veces yo he observado en muchas plantas que la factura no llega al usuario. Yo soy un jefe de mantenimiento y la factura, ¿cuánto es tu demanda máxima? Y no conoce su demanda máxima. No, lo que pasa es que la factura llega a administración. No, pues. O sea, la información tiene que llegar. Entonces, el director de administración o el de contabilidad o el encargado de que lea tiene que estar involucrado. Porque él también al final es el que paga los consumos. Entonces hay que involucrarlo también. Entonces, ahora, ese es un ejemplo, ¿no? Ahora, dependiendo de cada empresa, uno tiene que generar un equipo de trabajo. Lo que sí, metas en la cabeza, yo siempre recomiendo de que solos es imposible, es bien difícil. O sea, si no hay el apoyo, pueden avanzar algo, de repente hacen la primera auditoría, el informe, o sea, la razón de ser de un buen coordinador de energía o de alguien que quiere implementar una buena gestión es tratar de sensibilizar, por eso lo puse en algún punto, sensibilizar a la gerencia de la importancia que tiene implementar un sistema de gestión en eficiencia energética. Claro, porque en la medida que yo logre sensibilizar a la gerencia lo toma como política de empresa, entonces me da un respaldo de tal manera que yo pueda hacer mi trabajo. Y ya puede involucrar a las personas indicadas en el trabajo. Entonces con trabajo en equipo ya es mucho más simple, ¿no? Porque al final el consumo es eso, no un trabajo en equipo. Bueno, acá hablo un poquito más de lo que venimos hablando, de la gestión energética. Un poquito está descrito lo que hemos venido hablando. Algunos elementos principales de la gestión. La asesoría energética interna, que hablo ahí, es importante, como le dije por el ejemplo que les di, ¿no? O sea, muchas veces se toman medidas o de ampliación de plantas sin un análisis respectivo. O sea, antes de ampliar una carga en un tablero, hay que pensar cómo va a influir eso. Entonces hay que hacer un análisis, entonces hay que hacer previamente una asesoría. ¿Quién asesora? La persona más involucrada, que puede ser interna o externamente, ¿no? Entonces en muchas plantas se toman medidas sin un mayor análisis. Nueva carga, la lanzan nomás.
reparan un motor, lo comienzan a probar sin previo análisis, ¿no? Sabiendo que esas pruebas muchas veces son picos. Claro, porque recién ha salido de reparación, prueban, arrancan, prueban, arrancan, prueban, arrancan, ¿no? Y simultáneamente a eso de repente vienen trabajando otros equipos también de alto consumo. Entonces voy a generar unos picos inmensos que al final se van a ver reflejados en el pago. No solamente en el pago, bueno, les comenté antes, no sé si les comenté, la demanda, o sea, cuando hablamos de potencia máxima, lo que nos cobran no es lo del mes. Normalmente la demanda leída, ¿qué cosa es la demanda leída? Van a retroceder 6 meses. Van a sacar los dos más grandes y lo van a promediar. Entonces, si yo genero un pico, ese pico lo voy a arrastrar los siguientes 6 meses. ¿Y por qué lo he generado? Simplemente por una falta de coordinación, porque simplemente llegó el motor grandazo de reparación y me puse a probarlo sin previa coordinación. Entonces, por un día del mes voy a arrastrar un pago durante los siguientes 6 meses. Entonces, por eso la importancia de esta asesoría interna, ¿no? Y bueno, y los programas internos de eficiencia que hemos venido hablando, ¿no? Y acá estamos terminando ya. Este también es un gráfico, ahí está la administración energética como central, ¿no? O sea, queremos, ¿no? Lo hablé, la importancia de la administración. O sea, cuando hablamos de eficiencia estamos hablando de una buena administración. Entonces, esa buena administración tiene una serie de elementos que los hemos venido hablando a lo largo de la charla de hoy día, ¿no? Tenemos los programas energéticos, el controlling, que es el control de energía que vamos a tener, la política energética que va a partir de la gerencia, es importante una política, ¿no? La documentación involucrada, que es toda la data energética, la facturación de mi suministrador, las mediciones que puede haber hecho en el camino. Tengo las metas energéticas que me he trazado, todos son elementos de una buena administración, ¿no? La asesoría energética interna, la organización estructural, ¿no? Lo que yo he armado para una buena gestión. Entonces, todos esos elementos, ¿no? Están centralizados. ¿Con qué objetivo? Con una buena administración energética, ¿no? Al final ese es el objetivo. O sea, yo, en la medida que quiera ahorrar, tengo que tener una buena administración. Si yo administro mal, voy a gastar más, definitivamente. O sea, en la medida que yo mejore mi administración de energía, lo cual me involucra todo lo que hemos venido viendo, ¿no? Ver mi facturación, ver a mi suministrador si me está cobrando lo correcto, ¿no? Verificar mis consumos, tener mi diagrama unifilar, ¿no? Tener involucrado a mi personal que consume está bien o no capacitado, o sea, tiene idea de cómo reducir. Entonces, todo ese tipo de cosas es una que demanda una buena administración. Entonces, una buena administración nos va a llevar ¿a qué? A un mejor consumo. Ahora sí, el tiempo nos ganó. Muchas gracias también por su atención, ya nos vemos mañana a la misma hora.